Filemón es la carta más corta de Pablo, es uno de los pocos libros en la Biblia que ni siquiera tienen capítulos, solamente tiene versículos, solamente tiene un solo capítulo y es la carta más personal. Vamos a ver algo para empezar con autor, fecha y lugar. Según los versículos 1, 9 y 19, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Esta es una de las pocas cartas de Pablo de la cual no hay duda entre los eruditos, inclusive los liberales del siglo XIX, como Bauer, que Pablo fue el autor. Pablo escribió esta carta cortita probablemente en el mismo momento que Colosenses, en el año 60, desde la prisión de Roma, en Roma. La mandó a Colosas con los mismos viajeros y portadores, Onésimo, el esclavo, y Tíquico. Vale notarse que esta carta muestra el lado compasivo de Pablo, un lado que por lo general no sale a la vista en sus otras cartas, la mayoría de las cuales fueron escritas en la pasión de controversias con varios adversarios. Muy bien. Destinatarios y circunstancias. Aquí vamos a pasar un poquito más de tiempo. El destinatario principal es Filemón, un creyente en Colosas, quien, juntamente con otros, era dueño de esclavos. Lo menciona en Colosenses 4:1. También al principio de la carta a Filemón menciona Apia, Arquipo y la iglesia que se reunía en su casa. Es probable que Apia era la esposa de Filemón y Arquipo podría haber sido su hijo, pero más probable es que era el pastor de la iglesia que se reunía en su casa. Y Pablo lo llama a Arquipo un compañero de milicia. Filemón y su familia vivían en la ciudad de Colosas. Sabemos esto porque hay instrucciones a Arquipo en Colosenses 4:13 y Colosenses 4:9, que dicen que Onésimo era el portador de esta carta. Y en este versículo, Pablo dice a los colosenses que Onésimo era uno de ustedes. Además, las personas que mandan saludos en Filemón 23 y 24, al final de la carta, Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, también mandan saludos en Colosenses 4, al final de la carta de Colosenses. Con estos datos podemos llegar a la conclusión que Pablo envió las dos cartas, tanto Colosenses como Filemón, juntas a la iglesia en Colosas al mismo tiempo. Onésimo era el portador de ambas cartas, juntamente con Tíquico. Seguramente Filemón era un hombre adinerado, porque tuvo esclavos y porque tuvo una casa suficientemente grande para efectuar cultos cristianos en ella. Aparentemente uno de sus esclavos, Onésimo, le había robado algo. Hay una pista acerca de esto en el versículo 18. Y luego se huyó. Este crimen podía ser castigado con la muerte bajo la ley romana. Sin embargo, Onésimo conoció a Pablo en la cárcel y a través de su ministerio llegó a ser cristiano. Versículo 10. Es interesante porque Onésimo, cuyo nombre significa útil, resultó ser útil para Pablo en su encarcelamiento. De hecho, las palabras Onésimo en griego es onésimo, es casi lo mismo. Y luego Pablo hace un pequeño juego de palabras en el versículo 11, en el griego, para crear un tono más amigable, más ligero con Filemón. Dice Onésimo, o dice su nombre, que quiere decir útil, llegó a ser Arquestón. Perdón, estoy equivocando. Tengo que ir hacia atrás. Es que quiero pronunciar bien el griego. Pablo dice, no llegó a ser inútil, no llegó a ser arquestón conmigo, ahora llegó a ser eucreston, útil para mí. Entonces, en otras palabras dice, Onésimo, útil,
no llegó a ser inútil, llegó a ser útil para mí, jugando un poco con las palabras y con su nombre. Resultó ser útil con Pablo en la cárcel. Ahora está dispuesto Onésimo a regresar a su amo. Y Pablo escribe esta súplica para pedir que sea aceptado como un hermano cristiano en el versículo 16. Ahora, hay algunos detalles que no son ciertos o no podemos decir con mucha seguridad. Puede ser que Onésimo huyó de la casa hasta la ciudad donde estaba Pablo, o puede ser que fue un mayordomo enviado a hacer algún negocio en esa ciudad, pero gastó todo su dinero y decidió no volver a su amo. Pablo también menciona posibles deudas en los versículos 18 y 19. Puede ser que Onésimo robó dinero, o puede ser que Onésimo malgastó el dinero, o gastó más dinero en el viaje, en un viaje de negocios para su amo, o puede ser que Pablo se refiere al dinero que se pierde cuando un esclavo no está presente para hacer su trabajo. Otra cosa no muy cierta, es que puede ser que Onésimo fue preso y por eso conoció a Pablo. O puede ser que se acordó de la amistad entre Pablo y Filemón y buscó a Pablo en la cárcel para pedir su ayuda con su amo. ¿Alguna pregunta o comentario sobre los destinatarios y circunstancias, autor, fecha, etcétera? Pues, ¿qué es el propósito de esta carta cortita? Pablo decide que es necesario enviar a Onésimo de vuelta a Filemón, pero la situación era delicada. Un esclavo fugitivo podría ser golpeado, mutilado o hasta matado por su amo si este lo encontrara. Así que Pablo hace una serie de varias técnicas persuasivas para convencer a Filemón a recibir nuevamente a su esclavo. Fíjense en esta lista que conseguí del sitio web de Gifford. En muchas partes, haz lo que te pido. Básicamente Pablo está escribiendo y diciendo a Filemón, haz lo que te pido, porque esto, y esto, y esto, y esto, y el otro. En los versículos 1, 9, 10, 13 y 23 dice, haz lo que te pido porque soy un prisionero encarcelado y debes tener compasión conmigo. Porque tú eres un amado colaborador. Porque esta carta es para tu familia y tu iglesia también. Ellos conocerán mi petición y te amonestarán si no la concedes. Versículo 2. Haz lo que te pido porque tienes una reputación de amor y compañerismo refrescando a otros. 4 a 7. Ahora muestra tu amor para mí. 9. Sé un buen compañero. 17. Y refresca mi corazón también. Una nota acerca de la palabra corazón. Pablo no dice corazón, pero en español y también en inglés traducimos la palabra corazón. ¿Alguien sabe qué es la palabra que usa Pablo en el griego? Dice refresca mis intestinas. Mi esplancna es la palabra en griego. Mis esplancna. Para los judíos, el centro del sentimiento humano fue en los sentimientos, en las tripas, por decirlo así, ¿no? Pero no traduce muy bien, entonces en inglés y en español decimos, refrescas mi corazón, porque suena mejor a nuestros oídos, ¿no? Y no las intestinas. Dice Pablo, haz lo que te pido, porque tengo la autoridad de un apóstol. Lo que te pido es necesario, dice en el versículo 8. Haz lo que te pido porque repito mi fórmula de petición 2 veces, versículos 9 y 10. Haz lo que te pido porque soy un anciano, versículo 9. Dice mi amigo David, no es claro si Pablo está refiriéndose a su edad
o a su autoridad eclesiástica. Haz lo que te pido, porque tu siervo Onésimo, cuyo nombre significa útil, verdaderamente ha llegado a ser útil para mí y para ti. Versículo 11 y 20. Haz lo que te pido, porque parece que este asunto era parte del plan divino. Versículo 15. Pablo invoca lo que algunos comentaristas llaman el vocativo pasivo, que implica la intervención de Dios. Haz lo que te pido porque somos amigos y debes ser fiel a nuestra amistad. En el versículo 17, Pablo retrasa su petición propia hasta ahora. Espera para hacerlo muy claro. Haz lo que te pido porque estoy ofreciendo reembolsarte por tus gastos. Versículo 19. Haz lo que te pido porque me debes un favor. Versículo 9. Porque estoy expresando mi confianza en ti, así que te sentirás mal por haberme decepcionado si no lo haces. Versículo 21. Haz lo que te pido porque espero visitarte pronto. ¿Y cómo te sentirás si te visito y no has hecho este favor? Versículo 22. De hecho, él dice, prepárame alojamiento porque espero ir a visitarte pronto. Y haz lo que te pido porque estos hermanos conmigo también saben mi petición. Versículos 23 al 24. Otras técnicas que usa Pablo en esta carta, en el versículo 21, Pablo expresa su confianza que Filemón hará mucho más de lo que le pide. Y los eruditos no están de acuerdo en cuanto a qué representa este mucho más. ¿Quería Pablo que Filemón diera a Onésimo su libertad? ¿Eso sería el mucho más? Esta posibilidad encuentra su apoyo en el versículo 16. ¿O quería Pablo que Filemón devolviera a Onésimo otra vez a Pablo en Roma para seguir sirviendo a Pablo en la cárcel? Esta posibilidad encuentra su apoyo en los versículos 13 y 14. Pero en su contra, Pablo espera salir pronto de la cárcel. En este caso es dudable que Onésimo tendría tiempo para volver a Pablo y serle mucha ayuda. Y aunque los detalles no son claros, el retrato general sí lo es. Sobre todo, Pablo apela por la reconciliación de Onésimo y Filemón, basada en el hecho de que son ahora hermanos en Cristo. El resultado es la petición de Pablo. ¿Cumplió Filemón con la petición de Pablo? ¿Se reconcilió con Onésimo? ¿Lo liberó de su esclavitud? Pues si Filemón no quisiera cumplir con el pedido de Pablo, la petición de Pablo, seguramente habría destruido esa carta. El hecho de que tenemos esta carta ahora en nuestras Biblias es evidencia que Filemón cumplió lo que Pablo le pidió. Hay dos datos externos que apoyan nuestra conclusión que Filemón liberó a Onésimo. Según Elwell y Yarborough, se encontró una inscripción en la Odisea, cerca de Colosas, dedicada por un esclavo liberado a Marco Sestio Filemón, el amo que lo liberó. Es posible que se refiere a Filemón de esta carta. Onésimo probablemente guardó esta carta toda su vida como el documento que le ganó la libertad, opinan dos personas. También Ignacio de Antíoco, o tal vez Antioquía, menciona un obispo de la iglesia con el nombre Onésimo. Es posible que este esclavo fue liberado por Filemón y llegó a ser un líder importante en la iglesia cristiana. Son dos referencias externas a un tal Filemón y a un tal Onésimo. Pues veamos un poco el acercamiento de Pablo y la estructura de esta carta breve. Para ganar la aceptación de Filemón de Onésimo, Pablo escribe a su amigo con mucho tacto y con un tono ligero o de buen humor,
el cual él crea con el juego de palabras que mencioné en el versículo 11. Útil, inútil. Ahora, Onésimo es útil. También fíjense en la súplica, que es el cuerpo de la carta. La súplica de los versículos 4 al 21. Esta parte está organizada en la manera prescrita por los maestros antiguos griegos y romanos para convencer o persuadir. Es decir, primero él crea con penetración al principio, en los versículos 4 al 10. Crea o alude o hace referencia a la relación con su amigo, entre Pablo y Filemón. Y luego, en los versículos 11 al 19, comienza a persuadir la mente, usa sus argumentos, y luego al final trata de conmover las emociones en los versículos 20 y 21. Pablo consideraba a Onésimo como una gran ayuda durante su encarcelamiento, pero se sintió la necesidad de devolverlo a su amo con esta carta. Pablo usa estas técnicas persuasivas para convencer a Filemón que, en vez de castigar a su esclavo, debería recibirlo nuevamente en su casa, ahora como un hermano en Cristo. Y es interesante que Pablo no menciona el nombre de Onésimo hasta que haya creado la compenetración, versículo 10, y la súplica misma no se menciona hasta el versículo 17, ayúdame. Explícitamente, gracias. Hasta que él persuada la mente, en el versículo 17. El bosquejo de la carta podemos verlo en esta forma: los saludos al principio como normal, la acción de gracias y oración, siguiendo los saludos como normal, y luego la súplica. Tenemos la petición en los versículos 8 al 10, la justificación personal y teológica de la petición, la recapitulación de la petición, la menciona 2 veces, la promesa de inclusive cubrir los gastos, acompañada la carta por la firma de Pablo, 18-19, otra vez la recapitulación de la petición y la expresión de la confianza que él cumplirá lo que le pide, y al final la solicitud final, los saludos y la bendición en los últimos 4 versículos. Ahora, es interesante el tema de la esclavitud. Vemos que Pablo no dice que la esclavitud no debe existir, aunque sabemos en la Biblia que la esclavitud es un resultado del pecado. Un señor Street dice que desde el 4º siglo los cristianos han usado Filemón para apoyar las posiciones tanto en contra como a favor de la abolición de la esclavitud. Ha habido cristianos como Crisóstomo, Jerónimo, Teodoro de Mopsuestia, Martín Lutero y otros que usaban Filemón para defender la esclavitud. Pablo está regresando el esclavo a su amo y su petición es que lo libere, pero él no dice explícitamente que la esclavitud no debe existir o está abolida en Cristo. De hecho, él da instrucciones a amos y esclavos, sin decir que no debe existir amos y esclavos. Por eso algunos han usado Filemón como apoyo por la esclavitud. Pero hay otros, los carpo-gracianistas, los donatistas y nuestro propio Juan Calvino, que rechazaron la esclavitud. Ahora, aunque la Biblia contiene regulaciones en cuanto al divorcio y a la esclavitud, la Biblia nos enseña cómo lidiar, cómo enfrentar estas situaciones. Podemos afirmar que ambas situaciones, tanto el divorcio como la esclavitud, son el resultado del pecado o de corazones endurecidos. Las regulaciones que tenemos en la Biblia nos dan entonces maneras prácticas e inspiradas
para lidiar con las realidades del día. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el mensaje de Filemón para la iglesia hoy? Bueno, como ya mencionamos un poco en Colosenses, nos desafía en cuanto a las relaciones horizontales. ¿Sí? También nos demuestra la importancia de la compasión en las relaciones. Pablo se revela como un hombre compasivo. Nos enseña que el amor es la base para toda relación y que aunque hay diferencias en relaciones y clases sociales, somos iguales ante Dios. ¿Algún comentario o reacción a esta carta a Filemón? Una pregunta de curiosidad, es de historia, pero no me acuerdo cuándo ocurrió la rebelión de los esclavos en Roma. ¿Te acuerdas de eso? ¿Sabes de eso? Que había una rebelión enorme de los esclavos, que el ejército romano tenía con mucha dificultad los oprimió. Tenían muchas batallas en que los esclavos destruyeron el ejército romano. Entonces, si eso ocurrió antes de Filemón, pues pone aún en más peligro la vida de Onésimo, porque hubiera sido más estricta la ley en ese caso, pero no sé, yo tampoco no sé en qué año fue eso, pero voy a investigar, se me hace interesante si ocurrió antes de esta carta. Y es interesante, bueno, Pablo no dice a los esclavos que se levanten en revolución en contra de sus amos, ¿no? No hay mención de rebelar, simplemente aparentemente dejar que la gracia de Dios fluya y así renovar las relaciones. Lalo, ¿querías decir algo? Sí, parece que la actitud de nuestra actitud como cristianos no ha cambiado mucho, porque en Cristo ya no hay amo, esclavo, griego, etc. Pero parece que a través de la enseñanza de Cristo, y a veces así soy yo también, actúo en base a otra ley. Es decir, la ley romana decía que si huía mi esclavo podía matarlo, mutilarlo, lo que tú expusiste, pero no parecía algo proveniente de un corazón cristiano, ¿no? Aunque es curioso que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, o sea, de Egipto. ¿Por qué los liberó? ¿No? Si la esclavitud no era algo que a lo mejor estuviera. Entonces, tengo dos preguntas. Una, ¿por qué mencionas, me queda claro lo de los corazones endurecidos, pero ¿cómo podíamos decir que la esclavitud había sido resultado del pecado? Número uno. Y dos, siempre he tenido una duda en relación a la edad de Pablo, lo que mencionaste de que era, porque soy un anciano, que podía hacer referencia a una cuestión de la iglesia o el tema de su edad, y calculando más o menos que era un joven cuando Esteban, pues no sé, siempre he pensado a lo mejor en 60 años de Pablo. No sé si tú, que has estudiado mucho estas cartas, podrías saber algo de su edad y lo de por qué la esclavitud resultaba del pecado. Bueno, de la edad de Pablo no estoy seguro, pero porque cuando estudiamos su vida, bueno, yo no hice mucha importancia de su año de nacimiento, más bien de su conversión, pero parece que era contemporáneo de Jesús, no necesariamente mucho más viejo ni mucho más joven que Jesús. Entonces, si se supone que nació en el año 0 o más o menos al mismo tiempo que Jesús, tendría 60 años. ¿Sí? Pero la pregunta de la esclavitud, yo no sé, no puedo concebir otra manera de entender cómo resultó la esclavitud si no fuera por el pecado. ¿O qué más quieres decir con esto? Sí, decir, ¿cómo podríamos decir que la esclavitud fue resultado del pecado? O sea, no entiendo muy bien. O sea, sí me queda claro un poco pensar en un corazón endurecido, por ejemplo, del faraón. Puedo pensar en eso. Pero, es decir,
alguien que me diga a mí, no, pues la Biblia, o sea, que habla, y por ejemplo aquí, o sea, hay una carta para instrucción para amo y para esclavo, es decir, no parecía que estuviera en contra, o sea, trátenlos con justicia y tu esclavo también, pues, respeta a tu amo. Entonces, sí hay una diferencia, pero ¿en dónde podíamos decir en algún punto sobre esa esclavitud? Para decir que no es bíblico, que sí es resultado. Exacto. Bueno, que tal vez ustedes pueden dar una mejor respuesta que yo, pero yo creo que es asunto de ser creado en la imagen de Dios, ¿no? O sea, pertenecemos a Dios, no pertenecemos a otra persona. La relación de amo-esclavo es relación de dueño y propiedad, ¿no? Entonces, tal vez haciendo una comparación entre el hecho de que somos la imagen de Dios, ¿cómo es posible que una persona puede ser dueño de otra persona si pertenecemos a Dios y no somos propiedades, no somos ganado para ser comprado y vendido, ¿no? Tal vez tenemos que basarnos más en pues la doctrina humana, la doctrina del hombre, ¿no? ¿Sabes dónde puede, ahorita que estoy escuchando con atención lo que está diciendo, dónde podemos darnos cuenta de eso? En el paraíso, cuando es tentada, o sea, ¿cuál es el mensaje? Serás como Dios. O sea, si tomas de este árbol que no, serás como Dios. Entonces, a lo mejor ahí esta situación de Dios como nosotros sus hijos, o sea, así es lo que dices tú, a lo mejor de amo y propiedad, a lo mejor ahí podría ser, ¿no? O sea, la tentación de decir, pues vamos a ser como Dios, ¿no? Y tener, aunque éramos iguales, superioridad sobre algo. Sí. Inclusive en la relación matrimonial entre Adán y Eva, aunque había un orden y una cabeza y la sumisión y todo, dice en Génesis 3 que como resultado del pecado, ahora tu esposo se enseñoreará sobre ti en una manera no sana como resultado. Entonces vemos también en la relación de tal vez empleador y empleado que hay esa tendencia de enseñorear y va a ser tu señor sobre los empleados como si fueran propiedades o como si fueran mucho menos. ¿Qué más querías decir? Yo lo veo de un poco diferente porque cuando se instituyó la esclavitud fue una provisión de Dios compasiva. Entonces yo no quisiera decir que directamente la esclavitud es como resultado del pecado. Quizás indirectamente es porque las circunstancias del pecado dirigió a una necesidad de que alguien se vendiera. Pero si lees en este Pentateuco, es una provisión amorosa de parte de Dios cuando alguien no tiene otra opción. No tiene otra opción en esa sociedad. ¿Qué hace? Puede venderse temporalmente a otro, voluntariamente, pero de todos modos llega a ser su propiedad. Pero es voluntario de su parte por necesidad y tiene oportunidad dentro del sistema que Dios instituyó de liberarse. Entonces yo no veo pecado en esa institución. Lo que veo es que se presta a muchísimo pecado, por supuesto, porque el poder absoluto en el mundo caído suele resultar en como la corrupción absoluta. Entonces se presta al pecado y se puede ser que el pecado está detrás de la esclavitud, en que uno se portó como, no sé, un pecado le dirigió a la destitución para que se vendiera. Entonces, no sé, para mí quizás estoy argumentando en cuanto a la semántica, pero no diría que la esclavitud en sí, como Dios lo instituyó, es resultado del pecado. Moisés, por ejemplo, cuando va y se sale de Egipto, llega a trabajar para el papá de su esposa, pues se sirve como esclavo, ¿no? Pues es trabajador. Podría llegar y quería a la esposa y dice, pues ahora trabajas por tu esposa y le engaña y el valor y seguía trabajando, ¿no? Hasta que ahí se queda como esclavo también. Josué, sí. Ahora, una cosa, como menciona Keith, es venderse a sí mismo voluntariamente. Otra cosa es ser
Me falla el español. Sujetado. Sometido involuntario. Y permanentemente. Ajá. Cuando conquistaban, por ejemplo, pues los sometían, en lugar de matarlos, los tomaban como algo suyo, ¿no? Ya te conquisté, mandé a tu rey y ahora eres mío, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que sí es un tema muy, muy profundo y diverso porque, por ejemplo, aquí se está hablando de la esclavitud dentro del contexto judío y dentro del contexto de Israel, y pues hay muchísimos tipos de esclavitud, ¿verdad? Como la que manifiesta aquí también sobre que pues, había pueblos que conquistaban a otros pueblos y entonces los sometían involuntariamente, y entonces, o sea, todas estas dinámicas, o sea, no son el diseño original de Dios. O sea, yo creo que es el punto al que podríamos llegar. O sea, la esclavitud como diseño no es un diseño que se creó en Dios como lo que tendría que ser, de tal manera que cuando Él venga, pues no va a existir ese modelo, ¿no? O sea, podemos estudiar que en su regreso y en su manifestación final, la esclavitud no forma parte de su sistema. Entonces esto es algo que no aparece como, o sea, es algo que es agregado, y como dice aquí, o sea, Dios lo agregó como una situación compasiva, resultado de una pecaminosidad, de una alteración al diseño, ¿no? O sea, el pecado alteró el diseño general de Dios, por eso dice que la creación gime a una, esperando la liberación, ¿no? de una situación corrupta en la que definitivamente no se pensó así al principio, ¿no? Sin embargo, permanece. Entonces, la esclavitud siento que sí, como que es un concepto que estamos manejando de diferentes formas. Una es la esclavitud general, otra la esclavitud que Dios instituyó, otra la que se da como resultado de las guerras, ¿no? O sea, es un concepto como muy diverso. Pero hay un punto en común que es claro, es pecado en sí ser propiedad un ser humano de otro. Y Ben está diciendo que no, que sí es pecado por el concepto de la imagen de Dios, y yo estoy diciendo que no. Estoy diciendo que no es pecado en sí en el orden presente de las cosas. Quizás indirectamente los pecados dirigieron a esa situación, pero se me hace en la Biblia que no hay ninguna indicación que es pecado en sí que un ser humano sea propiedad del otro. Ya apuntaste el esforzar que uno sea eso. Ya estoy de acuerdo que estoy contentísimo que se aboló la esclavitud porque se presta a muchísimos pecados. Es mejor la abolición de mi punto de vista, pero en sí no creo que la Biblia se pueda defender que es pecado ser dueño de otra persona, pero aún un objeto que es como propiedad tiene derechos. Mi perro tiene derechos. Si yo estoy ahí cada día golpeando a mi perro cruelmente, me pueden reportar, y ese perro tiene derecho de que no esté portando de esa forma. ¿Cuánto más una criatura, imagen de Dios, tiene derechos, aún siendo propiedad? Es mi punto. Entonces, al fin de cuentas, sí, es muy controvertido este punto, y muy difícil, pero no tiene la misma raíz. ¿Es pecado ser propiedad en sí o no es? Somos esclavos por voluntad de Dios ahora, ¿no? Adiós, sí. Somos esclavos por voluntad, o sea, somos sus esclavos. Claro. O sea, eso implica libertad o no libertad. Cristo nos hace libres, pero nos hace esclavos por voluntad. Somos eternos onésimos que hacemos daga y necesitamos una acción de perdón diaria. Sí, 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 sí.